Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas de puntaje nacional en nuestro módulo electivo de química. Hoy los saludo por última vez, probablemente. Estamos en nuestra clase final, nuestro resumen de módulo electivo de química. Ya hoy día vamos a ver nuestro resumen de los contenidos que son de nuestro electivo. Ahora, ustedes ven la lista ahí: equilibrio químico, equilibrio ácido-base, termodinámica, cinética, equilibrio redox, reacciones nucleares y polímeros. Y no nos cuentan que es como poquita materia. Como que parece que el módulo electivo tiene más materia. Efectivamente, el módulo electivo se compone de primero, segundo, tercero y cuarto medio. Desde un punto de vista de contenidos, aquí tenemos tercero y cuarto, ¿ya? Porque primero y segundo ya lo vimos el martes en nuestro resumen común. Entonces nosotros, si vamos a dar nuestro electivo, esperemos preguntas de esta materia, pero también de la que vimos el martes, ¿ya? Módulo común. Espero que se haya entendido eso, no es tan fácil de explicar. ¿Ya? Muchas gracias a Bárbara, que dice que entiende todo en esta clase. Qué bueno, ojalá que sea así. ¿Ya? Entonces veamos. Nuestro primer contenido que vimos hace ya un buen tiempo fue equilibrio químico. Nosotros en nuestro módulo común planteamos la reacción con una flecha así, y la reacción ocurría de un sentido al otro y no pasaba nada entre medio. Era como mágico, ¿cierto? A se convertía en B y en un momento yo tenía A, ocurría la reacción y dejaba de tener A y aparecía completamente B, ¿cierto? Así era en el módulo común. Ustedes que están dando el módulo electivo tienen que enterarse que la cuestión no es tan así, que la mayoría de las reacciones no ocurren completamente hacia un lado, porque ocurre este fenómeno de equilibrio y por eso está siempre esta doble flecha metida ahí. Esa doble flecha cumple esa función de mostrarnos que en realidad la reacción ocurre hacia un lado, pero no hay ninguna razón por la cual no puede volver a ocurrir para el otro, ¿ya? Ahora, por supuesto, existen diferencias entre los mecanismos de un lado hacia el otro y por eso casi siempre se carga hacia un lado, y eso es lo que vimos durante esta clase. No sé si se acuerdan, cuando vimos cómo se desplazaba el equilibrio, ¿ya? Ahora, hay un punto en el cual ocurre la conversión. Cuando se inicia la reacción, empiezan a cambiar las cantidades de los sustratos y productos, ¿cierto? Yo en un comienzo tengo solo sustrato, solo el reactante, que es lo mismo, ¿cierto? Y empieza a ocurrir la reacción y obviamente uno empieza a experimentar cambios en las concentraciones de ambos porque se está dando la reacción. Insisto, en los dos sentidos, pero se empieza recién a dar. Entonces empiezan a cambiar, empieza a aumentar la concentración de producto, empieza a disminuir la de reactante y hay un punto en el cual parece que ya no hay más cambios, ¿ya? Y ese es el famoso punto de equilibrio. Es en ese momento yo alcanzo recién este estado de equilibrio donde tengo concentraciones más o menos constantes de cada uno de los integrantes de la reacción, y eso no es porque la reacción se detenga, sino porque esas dos flechitas, esas dos direcciones de reacción alcanzan la misma velocidad, ¿ya? Se está convirtiendo a la misma velocidad hacia un lado que hacia el otro, ¿ya? Por eso se llama equilibrio y era súper importante esto y lo vimos durante una clase completa, nuestra primera clase del módulo electivo. La vimos, fue más o menos como en agosto, septiembre, que nos dedicamos a ver esto. En esa clase también lo que hicimos fue definir la constante de equilibrio, cómo se expresa una constante, ¿cierto? La constante de equilibrio, que insisto, representa solamente a el punto donde se alcanza efectivamente este fenómeno de equilibrio, se escribe mediante el numerador indicado por las concentraciones de los productos, elevado cada uno de ellos a sus coeficientes estequiométricos. Y en el denominador tenemos las concentraciones de los reactantes también elevados a sus coeficientes estequiométricos. Si es que es mayor que 1, significa que en el equilibrio se alcanza mayor concentración de productos que reactantes, porque nosotros en el fondo tenemos un numerador más grande que el denominador, y si es que es menor que 1 se está dando la inversa. El denominador es más grande que el numerador y tendríamos más cargada esta reacción hacia los reactantes. Ahora sí, ya recuerden un datito súper importante: cuando uno define la constante de equilibrio, hacemos participar de ella, en el caso que sea una reacción heterogénea, donde yo tengo a sustratos y productos en más de un estado físico, nosotros metemos en la constante de equilibrio solamente lo que están como gases y como soluciones acuosas, ¿ya? En ese caso, si tenemos más de un tipo de estado físico en la materia, nosotros íbamos a excluir a los sólidos y los líquidos puros, ¿ya? Y eso en algún momento no lo explicamos completamente, pero era un datito que los tíos del DEMRO ocupan. Es una trampita que tienen estas preguntas de equilibrio, porque ahí hay un punto en el cual puede caer mucha gente, ¿ya?
Y tiene un fundamento químico que nosotros en algún momento lo podemos describir, pero brevemente, en realidad, porque la concentración en ese tipo de sustancias es igual a o se correlaciona con la densidad, y la densidad en ese tipo de sustancias, donde están aisladas físicamente también del resto de la otra sustancia, no cambian, se va a mantener constante. Por eso no participan, pero no le den vuelta al por qué. Créanme con el datito de que en ese caso solamente considerar a los fluidos, como dice don Víctor Hugo, en realidad a todos aquellos que son gases y soluciones o solutos disueltos en solución acuosa. ¿Ya? Vimos también formas de alterar el equilibrio, que en el fondo este equilibrio puede ser manipulado, cosa que fue muy hábilmente utilizada por Le Chatelier y por el señor Brown, los cuales aprendieron en el fondo todo este cuento de reactividad que echó a andar la industria, después la industria humana, todo el aparato industrial humano a niveles sustancialmente más altos de lo que eran antes de darse cuenta de esto. Las reacciones antes se esperaban que ocurrieran y que definieran libremente su punto de equilibrio, y en ese caso yo tenía que echar a andar una nueva reacción con nuevos reactantes, y así en el fondo tenía un rendimiento en todos los procesos productivos que yo quisiera, que estaba determinado por la naturaleza. ¿Ya? Pero este compadre, este caballero, señor Le Chatelier, lo que hizo fue describir que en realidad este equilibrio se podía manipular. ¿Ya? Hay ciertos factores que determinan dónde se alcanza el equilibrio, como por ejemplo la temperatura. En el caso de la temperatura depende mucho si la reacción es endotérmica o exotérmica. Si es endotérmica, es decir, que necesita calor, al aumentar la temperatura yo desplazo el equilibrio. Al revés también se da en el caso que sea exotérmica, que al quitarle calor yo también desplazo el equilibrio hacia los productos. En el caso de gases y líquidos o soluciones acuosas, la presión también va a ser un factor que afecta el equilibrio. Dependiendo del lado de la reacción, el que haya mayor número de moles, perdón, cometí un error acá, era solamente con gases esto, ¿ya? Acabo de decir solución acuosa, no, esto aplica solamente con gases. Mientras donde yo tengo mayor cantidad de moles gaseosos, voy en el fondo a desplazar este equilibrio dependiendo de la presión. Recuerden que aumentar la presión en el fondo significa apretar o reducir el espacio que tienen los moles para estar, ¿cierto? Entonces, si yo aumento la presión, donde haya menor cantidad de moles gaseosos, ya sean reactantes o productos, hacia allá se desplaza la reacción, cosa que también vimos en nuestra clase de equilibrio. Aprovecho de saludar a don Jackson, que se está integrando recién. Llegó tarde a la clase. ¿Ya? Puede pasar. Adelante. Otro factor que altera notablemente el equilibrio es las concentraciones de los reactantes y productos. Aun cuando yo entiendo que aquí puede generarse una contradicción lógica, porque yo digo, si el equilibrio depende de los reactantes y los productos, pues, entonces si yo cambio esa concentración, en realidad no estoy alterando el equilibrio. Puede ser, si es que han llegado a esa idea, es muy cierto y significa que han entendido. Pero en realidad en lo que consiste esto es que si yo tengo determinadas las proporciones entre reactantes y productos que se dan por la constante de equilibrio, es súper, pero súper inteligente manipular o sacar selectivamente uno de ellos cuando yo quiera producir uno u otro de estos compuestos. Por ejemplo, en esta reacción donde yo tengo este equilibrio, imagínense que este es un proceso productivo, que usted lo contratan en una empresa para producir mucho amoníaco. Usted está en una fábrica de amoníaco y le pasan estos reactantes. Usted va a decir, ya, yo mezclo nitrógeno, mezclo hidrógeno, los dejo un rato que ocurra la reacción y obtengo una cantidad de de amoníaco que está dada o está determinada por la constante de equilibrio, ¿cierto? Entonces, alterar las concentraciones significa, ¿qué pasa si yo saco ahora en el mismo lugar, en el mismo recipiente que yo estoy generando la reacción? Si es que encuentro alguna manera de extraer selectivamente solamente el amoníaco que ya se produjo, voy a seguir desplazando cada vez más hacia este lado el equilibrio. En realidad el equilibrio está en el mismo lugar, pero lo que estoy haciendo es cargar la mano hacia el lugar donde le voy sacando este producto en este caso, ¿ya? En el fondo eso es súper utilizado esto en la industria. Podría haber hecho lo mismo, por ejemplo, he hecho andar esta reacción, se me produce el punto de equilibrio y le voy metiendo más nitrógeno, por ejemplo, que es uno de los reactantes, perdón. ¿Qué significa eso? Que voy a salirme del equilibrio y voy a obligar a esta reacción a generar más amoníaco.
Entonces, ese es el caso de cómo alterando las concentraciones yo también puedo afectar el equilibrio, y en el fondo, en este caso yo creo que hay un pequeño asterisco para poner, que no creo, por lo menos yo encuentro que es súper razonable que alguien logre cuestionar los fundamentos de esto y decir, ¿saben qué? Yo no estoy afectando el equilibrio, estoy aprovechándome del equilibrio. ¿Ya? Ahí ustedes lo decían. Otra cosa que vimos ya en la segunda clase fue el equilibrio ácido-base. Yo les mencioné al principio del módulo electivo que la palabra equilibrio se nos iba a repetir mucho en nuestro módulo. Y efectivamente, en este módulo todo está visto desde un punto de vista ya del equilibrio, porque en realidad las reacciones son así, ¿ya? Vimos ácido-base, nombramos las características básicas, valga la redundancia, de ácidos y bases, pero mencionamos también desde un punto de vista histórico 3 teorías que son útiles y que ustedes deben manejar. Si bien las teorías son distintas, están explicando lo mismo, el mismo fenómeno, y lo único que han hecho secuencialmente es ir abarcando la mayor cantidad de casos posibles. Por ejemplo, el señor Arrhenius dijo que los ácidos eran los que liberaban protones, este H+, y las bases son los que liberan este hidroxilo, este OH-, ¿ya? Este ion hidróxido. Entonces, lo que tenemos ahí es una explicación que es súper útil, de hecho es la que nosotros vamos a ocupar para nuestros cálculos, pero el problema es que eso se restringe solo a soluciones acuosas y además no explica los mecanismos mediante los cuales esto ocurre. Después Bronsted y Lowry agarraron esa misma teoría y la perfeccionaron en realidad. Y nos dijeron, ¿saben qué? Un ácido es una sustancia que libera estos protones, igual como decía Arrhenius, pero la base es una sustancia que va a aceptar los protones. Y si se dan cuenta, también no es contradictorio a lo que dice Arrhenius, porque Arrhenius decía la base libera OH y el OH lo que hace es aceptar estos protones. Entonces estamos hablando de lo mismo. El tema es que, como les decía, Arrhenius se restringe solamente a las soluciones acuosas donde se libera OH, pero hay otras soluciones en las cuales no hay OH dando vueltas, y ahí esta teoría es mucho más global para poder describir eso. Además, en base a este principio nosotros empezamos a entender las reacciones ácido-base como esto que está aquí. Yo tengo un ácido que reacciona con una base, cumplen sus funciones que hemos explicado, y además se me genera una base conjugada, que en el fondo es el ácido una vez que pierde su protón, y un ácido conjugado, que es la base una vez que obtiene el protón que soltó el ácido. ¿Ya? Hay aquí un montón de cuidado que tener porque parece un trabalenguas. Uno empieza a hablar de ácido conjugado, base conjugada, ácido base y se empieza a volver loco. Tengan cuidado, ¿ya? Pero este es el principio. Y el detallito ahí, que el agua puede actuar tanto como ácido o como base en este tipo de reacción. Así que es mucho más fácil entenderla si es que sabemos ese datito, que es muy importante, porque el agua nos puede aparecer en ambos lados aquí de la reacción, o acompañado de un ácido o acompañado de una base, y puede cumplir ambas funciones. ¿Ya? El tema es que aún nos faltaba un poquito de reacciones por comprender. Íbamos súper bien con Bronsted y Lowry, pero hubo ejemplos que no se podían describir mediante esos principios. Así que lo que hizo Lewis fue generar la última teoría que nosotros vimos, que es decir, un ácido es una sustancia que puede aceptar un par de electrones, es decir, que tiene un orbital vacío, mientras que una base es una sustancia que tiene un par de electrones libres, es decir, que puede donarlos. Esto, si empezamos a seguirle la pista a los electrones que andan dando vueltas en estas reacciones, si se dan cuenta del mismo principio, esta cuestión también aplica para el protón que está ahí, y es el mismo principio, pero es visto desde otro ángulo que lo hace ser aún más general, y además que nos permite entender de forma más detallada el mecanismo mediante el cual se produce la unión de este protón al ácido y después su posterior liberación, y lo mismo con la base. Así que esto, un poquito de memoria, aplicar, entender la diferencia entre las 3 teorías y manejarlo, porque sí puede aparecer, y ha aparecido en la PSU, preguntas específicas de una de las teorías. ¿Ya? Además de esto, en nuestra clase de ácido-base hablamos, por supuesto, de la escala de pH. Nosotros el pH lo definimos como el menos logaritmo, o logaritmo negativo de la concentración de los protones. Nosotros sabemos que los ácidos liberan protones, ¿cierto? Entonces, teníamos que
manipular de forma conveniente y de forma más fácil estas concentraciones. Cuando uno calcula concentraciones de protones, a veces vamos a tener un número que está multiplicado por 10 elevado a la menos 7. Estamos hablando de un número que tuvimos que correr 7 veces la coma para llegar recién a un dígito distinto de 0. ¿Ya? O podemos tener valores mucho más grandes. Entonces necesitamos tener una escala, que es la escala de pH, que nos permite usar números mucho más razonables, ¿ya? Aun cuando esta escala es logarítmica, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que para pasar de 6 a 5 en la escala de pH y en concentración de protones no es lo mismo que pasar de 2 a 1, aun cuando en ambos casos esos pasos sean de un punto. En nuestra escala de pH es una escala logarítmica. En concentración de protones no es lo mismo, ¿ya? Así que ahí hay que tener ojo con eso. Si bien es muy útil y esto nos permite hablar un lenguaje común, ¿ya? Por ejemplo, datito. Salió hace pocos días la noticia de que o un estudio de la Universidad de Chile que decía que el agua del el carro lanzaagua de nuestros carabineros tenía hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una base fuerte y ellos decían el hidróxido de sodio o esa muestra que ellos tomaron del agua tenía un pH 12. ¿Ya? Mi pregunta es si el hidróxido de sodio es una base fuertísima, de hecho de las más fuertes que hay, no debería estar en 14. Y esa es la pregunta que yo les hago. ¿Ya? Aun cuando, como ustedes saben, yo no emito juicios con respecto a nuestra actividad, realidad social, en estas clases por lo menos, ¿ya? Pero quiero que alguien me pueda responder en el chat por qué se puede dar ese fenómeno si es que una base fuerte, el hidróxido de sodio es súper fuerte, debería ser 14, ¿no? ¿O no? ¿Qué pasa? ¿Cómo me lo explican? ¿Ya? El nivel de acidez en nuestra escala de pH va a crecer desde 7 a 0, o sea, va a ir al revés con respecto a los números que nosotros manejamos, ¿ya? 0 va a ser el punto de máxima acidez. Cuando llegamos a 7 tenemos el punto neutro y una vez que nos desplazamos de 7 a 14 empezamos con este nuevo fenómeno distinto que es el de alcalinidad o basicidad. Desde 7 a 14 ahí estamos en puntos más grandes de alcalinidad o basicidad. Mientras don Víctor Hugo, como siempre muy atento, nos envía la respuesta con el tema del agua del carro lanzaguas. Depende de la concentración. Aun cuando el hidróxido de sodio sea una base fuerte, alcanza este pH altísimo cuando la concentración es altísima. Si es que yo preparo una solución más diluida de hidróxido de sodio, voy a tener pH más bajo. Aun cuando es un compuesto que es el que me da mayor facilidad para ir elevando el pH de acuerdo a su concentración, porque es una base fuerte, ¿ya? pH 12 sigue siendo una solución muy peligrosa para poder manipular. Y además, el mecanismo mediante el cual se prepara esa solución, uno cuando prepara una solución en un laboratorio tiene que preocuparse de que sea lo más homogénea posible, porque yo puedo echarle a cierta parte o mezclar mis reactantes y puedo obtener, por ejemplo, que decante parte de lo que estoy disolviendo, ¿ya? Y en ese caso no voy a tener en todo mi matraz el mismo pH, ¿ya? Entonces ahí hay también algo que analizar con respecto a esos mecanismos de control de las manifestaciones. Bueno, no digo más. Teníamos el pH que en el fondo obedecía a la concentración de protones, pero también podíamos describir este pOH, que es lo mismo, pero midiendo el OH, si que recuerdan lo que nos decía Arrhenius con su teoría, que es la que nosotros ocupamos para estos cálculos. Ya nos sirve perfectamente y para PSU, Arrhenius es el que nos ayuda a resolver todo, aun cuando tengamos que manejar la otra teoría. Desde 7 hasta 0 yo puedo describir la concentración de pH y le saco el menos logaritmo y voy a tener el valor de pH. Pero desde 7 a 14 yo puedo hacer exactamente lo mismo con el pOH. Voy a tener un montón de cálculos de manipulaciones que hacer al respecto, pero es muy útil saber que pH y pOH en una situación dada siempre debe sumar 14, ¿ya? Y eso nos ayuda porque si yo tengo una incógnita, quiero saber el pH a partir del pOH, hago 14 menos y ahí obtengo el valor que ando buscando, como dice ahí abajo, ¿ya? Además, tenemos distintos tipos de ácidos y distintos tipos de bases.
Teníamos ácidos fuertes, que son aquellas sustancias que al agregarlas en el agua se disocian todas, absolutamente todas las partículas que están en solución. Si yo meto 100 moléculas de ácido clorhídrico en agua, las 100 moléculas van a liberar un protón. ¿Ya? No hay ninguna que no. Entonces es súper fácil esto porque me permite hacer la siguiente relación. Por la concentración de ácido que se agregó a la solución va a ser exactamente igual a la concentración de los protones que yo voy a tener liberados una vez que se produzca esta disolución. ¿Por qué? Porque todos liberan protones. Entonces el pH, para calcularlo en un ácido fuerte, voy a tener que decir menos logaritmo de la concentración del ácido agregado. Así de simple, ni un problema. Con la base se nos da algo similar. La base, todas sus partículas, todas las partículas de base que se agreguen van a liberar una partícula de OH. ¿Ya? Hago la misma relación. Por cada partícula yo tengo una partícula de OH liberada. Entonces la concentración de base que yo agregué va a ser igual a la concentración de OH que voy a tener en la solución. Por lo cual, para calcular el pOH voy a hacer el menos logaritmo de la concentración de base que yo había agregado anteriormente. Y si quiero calcular el pH, tengo que decir 14 menos pOH es igual a pH. ¿Ya? Parte de lo que hemos ido hablando. Los ácidos débiles y también las bases débiles son sustancias que al ser agregadas en nuestra solución, ahí no todas las partículas van a liberar sus protones. Va a depender de un equilibrio. Va a haber un punto de equilibrio determinado para cada ácido que se va a llamar pKa y ese va a determinar cómo se da o con qué facilidad se liberan estos protones. Los cálculos para calcular, valga la redundancia, el pH de un ácido débil los vimos en la clase y son bastante largos y por eso no nos vamos a ver hoy, parte del resumen. Y también yo decía, es improbable que en la PSU nos hagan calcular esto por el tiempo que demora, pero si es que tienen dudas, si es que no se acuerdan de nada de eso, vayan a la clase de ácido base donde vimos tanto el cálculo del pH de ácidos débiles como también de bases débiles. En el caso de una base yo también dispongo de un análogo a este punto de equilibrio o a esta constante que era la constante de acidez. En el caso de los ácidos, aquí también tengo una constante de basicidad que se llama la Kb. ¿Ya? También teníamos que contemplar que tenemos reacciones de neutralización, que cuando yo agrego un ácido y una base, lo que ocurre es una eliminación mutua de las capacidades o de las características que los definen como ácidos y como bases, como que se están anulando. Entonces, cuando yo produzco una reacción de neutralización, agrego un ácido y una base y lo que obtengo va a ser agua y una sal, ¿ya? Cosa que es muy, pero muy útil en aspectos de la vida cotidiana o de la vida del laboratorio. Por ejemplo, cuando uno en un laboratorio se quema con un ácido fuerte, lo que debe hacer es agregar una solución de una base fuerte también, ¿ya? Diluida para ir controlando tampoco que me vaya a pasar para el otro lado. Pero con eso ejecuto una reacción de neutralización donde mis productos, si se dan cuenta, son cosas súper que no hacen ningún daño, como el agua y una sal. Así que eso, con la neutralización. Pero ojo, el cálculo posible aquí es calcular la cantidad de moles que se están neutralizando. Aquí tenemos una típica pregunta que nos puede salir de estequiometría, donde nos hacen relacionar este concepto con nuestros conceptos de estequiometría, donde nos dicen ya, tengo tal cantidad de ácido que debe neutralizarse con tal cantidad de base. Yo debo calcular que los moles que se están neutralizando, participando de esta reacción, sean equivalentes. Si no, la neutralización va a ser incompleta. Si yo tengo 50 moles del ácido y tengo 100 de la base, perfecto, se van a neutralizar entre ellos 50 moles de cada uno, pero voy a tener una porción de base que me va a sobrar, ¿ya? Es muy útil para estos ejercicios comprender los conceptos de estequiometría, los conceptos de reactivo limitante, que los vimos en estequiometría, y por supuesto entender los conceptos de ácido base. Otro tipo de característica que vimos de los ácidos es que algunos, y no todos, tienen la posibilidad de liberar a partir de una pura molécula más de un protón, ¿ya? Y eso se llaman ácidos polipróticos. Cada uno de estos protones tiene un distinto punto de equilibrio, ¿ya? Y algunas veces, si no me equivoco, puede ser que un ácido sea fuerte si consideramos solamente la liberación del primer protón,
protón, pero que el segundo ya no se libera tan fuerte, no se libera tan fácil como lo hace el primer protón. ¿Ya? Depende eso de la estructura molecular y de cuentos que nosotros no vamos a visitar en nuestro estudio de la PSU, pero que los que estudian química lo van a ver en la universidad, sí o sí. ¿Ya? También en ácido base vimos a estas sustancias que son muy, pero muy útiles. Son tampones o buffers, que son sustancias anfóteras. Anfóteras es un concepto que vimos en biología, ¿se acuerdan? Una sustancia que se puede comportar tanto como ácido como base. Ambas. Entonces, o que tiene un doble comportamiento. El que tenga un doble comportamiento le permite amortiguar. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una sustancia que se puede comportar tanto como ácido y como base, al agregar, por ejemplo, un ácido adicional, esta sustancia que tiene un comportamiento doble puede decir ya, yo me voy a comportar como base. Entonces ocurre una neutralización y el pH de esta solución se va a ir siempre manteniendo en niveles más o menos estables. Lo mismo ocurriría en el caso contrario. Nuestro estómago tiene tampones de pH y todas nuestras células en realidad lo tienen. ¿Por qué? Porque independiente de lo que yo coma, yo voy a mantener un pH más o menos fijo. Cuando nosotros ocupamos antiácidos, como por ejemplo, eso no sé si lo han visto, esas sales efervescentes, en realidad son buffers. Son sales que son tampones que me permiten amortiguar el pH en ciertos valores. ¿Ya? No es Striker que dice que le va a ir mal en la PSU. Tranquilo, si no queda algo de tiempo le queda. Aparta por esto si es que no ha hecho nada y empieza a visitar las clases. Porque lamentablemente debo decirle que esta clase, aun cuando sea una lata, que sea larguísima, no tiene toda la materia, tiene un resumen nomás. ¿Ya? Así que todavía le queda tiempo para ir a visitar las clases que hemos hecho durante todo el año. Titulaciones, otro método muy útil o otra metodología de laboratorio para poder saber algún pH desconocido. Si es que yo tengo un ácido que necesito analizar, lo que voy a hacer es ir neutralizándolo con una base que yo conozco su concentración, porque la preparé yo mismo. Entonces lo que hago es ir agregando lentamente gotitas de la base, en este caso, hasta llegar a un punto donde se neutralice el ácido. ¿Cómo sé yo cuando se neutraliza? Porque recurro a sustancias llamadas indicadores, ¿ya? Indicadores son unas sustancias, como les decía, que al notar cambios drásticos en el pH cambian de color. Entonces yo al principio tengo un ácido que está solito, le meto el indicador que está de color transparente en este caso porque se llama fenolftaleína. Está color transparente porque está en un pH ácido. Voy agregando gotitas de base. La base, como ya les decía, yo conozco su concentración, la preparo yo de acuerdo a mi antojo y además tengo un aparatito muy útil que se llama bureta que me permite ver el volumen que voy agregando. Entonces se va a ir cayendo gotita tras gotita hasta que en un momento cambia el color. Esta cuestión se pone morada. Cuando se pone morada yo sé que el pH cambió drásticamente porque ocurrió la reacción de neutralización. Entonces lo que uno hace es decir, ya cambió el pH, se neutralizó. Yo no sé cuánto ácido hay acá, pero lo que sí sé es cuántos moles tuve que agregar de la base. ¿Ya? Porque tengo el volumen de base que ocupé y también tengo la concentración que yo preparé. Si yo sé los moles que tuve que agregar y además sé que las reacciones de neutralización se producen mol por mol, es decir, que tienen que corresponder los moles de base con los de ácido, puedo hacer la deducción de cuántos protones tenía este ácido. Y con eso yo despejo el pH y con eso puedo saber el pH de una solución. Y no crean que cuando hoy día las máquinas ultra sofisticadas hacen estos análisis, hacen algo muy distinto, hacen algo bien similar a esto, pero de forma automática. ¿Ya? Eso fue ácido base, con muchas más cosas que tienen que visitar en las clases. Termodinámica fue algo que vimos también en nuestro módulo electivo. La termodinámica era el estudio de la relación entre la energía en una reacción química. ¿Ya? Una reacción química tiene aspectos energéticos involucrados sí o sí. ¿Ya? Y en la medida de esa relación entre la energía y el movimiento o el desplazamiento de una reacción química es lo que estudia la termodinámica, cosa que ha sido muy útil para la humanidad en la aplicación de un montón de principios. Por ejemplo, toda la electricidad o toda nuestra capacidad para almacenar energía en baterías se da en base al conocimiento de la termodinámica. Ya teníamos tipos de reacciones exergónicas y endergónicas. Las exergónicas eran aquellas que necesitaban energía, ya que los reactivos
se encontraban, perdón, la exergónica, al revés, es la que libera energía. Ahí sí, no sé si lo había dicho bien al principio. Los reactivos se encuentran en un estado energético que está más arriba que los productos, si es que nosotros hacemos un gráfico, este típico gráfico de energía. Si bien hay una lumita y un fenómeno que nosotros hemos descrito en otras clases, lo que me importa en este gráfico, desde este punto de vista, describiendo esto, es la altura en la que se encuentran reactivos o reactantes y productos. Si se dan cuenta, en esta reacción que está en azul, tengo los reactantes o reactivos sobre los productos. ¿Qué significa eso? Significa que ellos tienen guardado dentro de ellos mayor cantidad de energía. Y por lo mismo, para que ocurra esta reacción, se va a liberar esta energía que está de diferencia. La endergónica es todo lo contrario. Los reactivos están más abajo que los productos, entonces cuando ocurre esta reacción se necesita energía. De algún lado tiene que aparecer la energía que llegó a los productos, que ahora es superior a el valor que teníamos antes los reactantes. Entonces, ¿de dónde aparece esa energía? Alguien la tiene que suministrar, ¿ya? No estamos especificando aquí el tipo de energía, ojo con eso, ¿ya? Esto es lo mismo que habíamos visto. Teníamos distintas leyes de la termodinámica. La primera dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se va a conservar y transferir. Eso es lo que nosotros como especie humana hemos aprovechado para poder generar electricidad, que es un tipo de energía que nosotros estamos transfiriendo, pero nunca, jamás, nunca creando, ni tampoco destruyendo, ¿ya? La estamos mal utilizando, pero eso no significa destruirla. La estamos transformando hacia otros tipos de energía que son menos convenientes para nosotros. La segunda ley de la termodinámica establece que no es posible que el calor vaya a fluir desde un cuerpo frío hacia uno más caliente si es que nosotros no inyectamos energía para que este proceso ocurra. Es decir, me está describiendo que hay fenómenos que son espontáneos y otros que no son espontáneos. Los que son espontáneos ocurren por sí solos. Y los que no son espontáneos hay que hacer algo para que ocurran, ¿ya? En el fondo lo que está haciendo esto es definirme el concepto de espontaneidad, cosa que es muy útil y la vimos durante esta clase. Además, en termodinámica lo que hicimos fue definir funciones de estado. Recuerden que las funciones de estado eran un poquito abstractas, ¿ya? Y nosotros pasamos un poquito, yo les advertí que íbamos a tener materia aquí pendiente, que cuando ustedes llegaran, los que van a estudiar ciencia aquí y tengan su ramo de termodinámica, van a darse cuenta que el profe de Preu como que anduvo un poquito dejando materia por pasar, ¿ya? Pero en realidad a nivel PSU hay un nivel de complejidad conceptual que nosotros abordamos y yo le advertí que queda un poco más para ir viendo, ¿ya? Métanse a dar una vuelta a un libro de termodinámica y se van a pasar una tarde muy agradable. Tenemos el concepto de entalpía, que dice que la entalpía de reacción es la diferencia de energía interna, la energía que tienen guardada tanto reactantes como productos. Es súper importante saber que esto es una medida experimental, ¿ya? Y que no se puede saber de antemano. Yo no puedo, o no se ha generado hasta el día de hoy, un factor predictivo que me permita, sin analizar, saber la entalpía de una reacción, ¿ya? Es un valor que tiene que medirse una vez que yo he hecho andar la reacción. Y teníamos el siguiente valor, esta fórmula que normalmente uno se vuelve loco cuando aparecen estos signos griegos, esta sumatoria, ese triángulo que está ahí, pero lo que me está diciendo esto es simplemente lo que está acá. El delta H, que es nuestra entalpía de reacción, corresponde a la energía que tienen guardados los productos menos la energía que tienen guardados los reactantes. ¿Por qué está este signo así? Porque ese es el signo de sumatoria. Me quiere decir eso que todos los productos tengo que considerarlos y sumarlos. Me preocupa aquí la energía de todos los productos y aquí también me preocupa la energía de todos los reactantes. Por eso está este signo que es como una E, que es una sumatoria. Obvíenlo si que no le molesta en la vista. Piensen en que hay que considerar a todos los productos y todos los reactantes. Entonces el valor de delta H de reacción es básicamente decir, ¿qué pasó con la energía? ¿Qué pasó? Si yo tengo energía en los productos que es mayor a la de los reactantes, voy a tener un valor de delta H que es positivo. Es decir, que esta reacción necesitó energía en algún momento y, bueno, sería interesante saber eso. Lo mismo, si esto es negativo, si yo tengo que la energía de los reactantes es mayor que la de los productos, ese valor me va a dar negativo. Y ahí uno inmediatamente pregunta, ¿y dónde quedó esa energía? Entonces, eso es el delta H, es entender qué pasa con la energía interna que hay en una reacción, ¿ya? ¿Dónde queda o si es que, no dónde queda, perdón, si es que necesitamos o gastamos energía en esta reacción.
¿Ya? En base a esto, nosotros definimos un concepto que es muy requete contraparecido a exergónico y endergónico, pero esta vez tiene que ver directamente con la energía en forma de calor. Exergónico y endergónico no me especificaba qué tipo de energía. Aquí, en una reacción endotérmica, yo lo que hago es clasificar a todas estas reacciones que requieren calor para que ocurran. Y cuando tenemos reacciones exotérmicas es cuando la reacción libera calor. ¿Ya? Y este concepto deriva del delta H o de la entalpía. Una pregunta muy buena ahí de Cristóbal. ¿Qué sucede si la entalpía es igual a 0? En ese caso nosotros tendríamos el mismo valor de entalpía tanto en los productos como en los reactantes. Significa que coincidentemente se dio una reacción donde los estados energéticos de productos y reactantes no varió. ¿Ya? Y esa reacción puede ocurrir perfectamente. Y aún así, y lo vimos en cinética, que es lo que viene ahora, va a necesitar un poquito de energía. Aun cuando no haya cambio de energía en los estados de estos dos reactantes y productos. ¿Ya? Espero no haberlos confundido. Ya se viene la explicación de por qué le estoy diciendo esto. Ley de Hess. Esto muy, pero muy útil para poder resolver los problemas de entalpía de nuestra PCU. ¿Ya? La ley de Hess nos dice que independiente de la vuelta que nosotros nos vamos a dar para llegar a una reacción, el valor de delta H es el mismo. Esta cuestión es súper fuerte porque es anti-intuitiva. Ahora cuando uno les dicta las cosas como ley aprendida, dice, ya, ni un problema. Pero imagínense haber sido un químico en el 1800 y haber planteado esto, que es súper loco. Yo puedo ir de A a C y darme 1500 pasos entre distintas reacciones, o ir directamente en una pura reacción y el delta H va a ser el mismo. Eso es lo que me dice la ley de Hess. Independiente de las vueltas que yo me doy, si es que llego de A a C, voy a tener un valor de delta H que es el mismo. Y eso tiene una aplicación súper útil porque yo voy a poder acoplar reacciones, y esas son las preguntas de PSU que nos aparecen. Nos aparecen dos reacciones, me piden un reactante y un producto que no está en ninguna de las dos reacciones completamente. Lo que necesito hacer es manipular esas reacciones para generar una pura reacción global. Y con eso después yo sumo los delta H y obtengo el valor de la reacción completa, ¿ya? Cosa que vimos en la clase de termodinámica que ustedes podrán revisar en nuestra lista de reproducción, ¿ya? Aquí tenemos un típico ejemplo. Me están preguntando por la conversión de carbono y oxígeno a monóxido de carbono. Yo tengo dos reacciones en las cuales yo conozco su delta H. Los conozco, lo tengo tabulado, pero ninguna de las reacciones me explica la conversión de carbono y oxígeno a monóxido de carbono. Ninguna de las dos. Entonces lo que yo hago es ocupar ahora las dos. Las voy a acoplar, las voy a juntar, las puedo manipular incluso. Por ejemplo, esta no me sirve así como está, pero yo la puedo dar vuelta perfectamente porque yo conozco el concepto de equilibrio químico. Y si la doy vuelta, voy a obtener una reacción inversa con un valor de delta H que es el mismo numéricamente pero con un signo negativo. Entonces así termino después realizando la suma entre los valores que yo tengo y me quedo con un valor de delta H para la reacción que ando buscando. Por favor, si es que no saben hacer esto, visiten la clase de termodinámica porque este es el típico ejercicio que aparece en la PSU de termodinámica. ¿Ya? Me pregunta Jackson si que parezco químico, que yo soy bioquímico, ando cerca de un químico, pero bioquímico, cerca, primo hermano. Otro concepto que vimos, aún más abstracto, es el de entropía. La entropía, la definición exacta, o no exacta, me voy a pegar, yo voy a decir exacta. La definición más cercana o que yo manejo es la cantidad de órdenes alternativos que se puede dar en una respectiva situación y cómo el sistema tiende a la aleatoriedad. Cosa que es muy complicada, pero que ni siquiera yo entiendo demasiado. Pero la PSU la va a abordar como el nivel de desorden, así de sencillo. Si yo tengo partículas que están dispuestas de la forma ordenada, como allá, que yo tengo partículas que se quedaron justas como en una pelotita, la naturaleza tiende a que esta cuestión termine lo más desparramado posible. Y eso significa un aumento en una función de estado que se llama entropía, ¿ya? Eso es la entropía. Mientras más desordenado está, mayor entropía. Consideren esto, otra cosa en la cual me van a decir, profe, nos mintió cuando estudié en química, pero
la PSU considera desorden igual entropía. Hay preguntas de PSU donde me ponen un compuesto en estado gaseoso y en estado líquido y me dicen dónde hay más entropía y uno hace directa deducción de que gaseoso, las partículas están más dispersas, ahí hay más entropía. ¿Ya? Aun cuando les advierto que esto va mucho más profundo. Teníamos entalpía y entropía hasta ahora. Un poco abstracto, nos dan un poquito de indicaciones con respecto a cómo va a ser la reacción, pero todavía no nos ha ayudado ninguno de esas dos funciones a saber si esta cuestión se da de forma espontánea o no. Es esta función de estado, la energía libre de Gibbs, la que nos permite saber si es que una reacción es espontánea o no. Y se calcula ocupando los valores que yo tengo de delta H, de entalpía, de delta S, que es la entropía, y además ocupando la temperatura en grados Kelvin. ¿Ya? Con esa fórmula yo obtengo el valor de energía libre de Gibbs. Si es que este valor es mayor a 0, tengo una reacción que no es espontánea. Si tengo un valor igual a 0 significa que estamos justo en el equilibrio químico, y si es que es menor que 0 significa que la reacción es espontánea. ¿Ya? De eso yo le hablaba al principio cuando les decía que se había definido que una reacción, algo que es espontáneo, ocurre por sí solo, y este es el valor que nos permite predecir si es que una reacción va a ocurrir por sí sola o si yo voy a tener que hacer algo para que ocurra. ¿Ya? ¿La entropía solo tiene que ver con los estados de la materia? No, sí, de verdad es un concepto mucho más profundo. Nosotros nos vamos a quedar con el nivel de desorden en general. Por algo yo me cuido de no ir más puntual a definirla, porque de verdad hasta ahora definámosla como nivel de desorden y que nosotros podemos hacer la relación entre un estado de la materia donde las partículas están lo más esparcidas posibles, obedece a un estado de mayor entropía. ¿Ya? Pero esa relación la hacemos acá en la PSU directamente. Aquí teníamos un gráfico donde nosotros podíamos ver en base a los signos que toma la entalpía y entropía los valores que va a tomar nuestro delta G, ¿ya? Y predecir en el fondo un poquito el comportamiento de esta reacción, aun cuando esto es solamente manipular la fórmula, ¿ya? Nosotros partimos de esta clase de cinética después de ver la de termodinámica, que yo les decía de las cosas espontáneas, cómo podíamos predecir si que algo ocurría o no. Pero yo les planteaba un problema en la clase de cinética. Les planteaba que había una reacción que era la del diamante y la del grafito, que en alguno de los sentidos era espontánea, y que en ambos casos nos significaba resultados súper importantes. O el grafito o los diamantes se destruyen espontáneamente, o que yo podría generar un diamante a partir de grafito. Entonces, en ese caso, nosotros planteamos una nueva variable en nuestras reacciones. Hay cosas que son espontáneas, sí, pero que se demoran un montón de años en ocurrir. Por lo mismo, se genera este estudio de las velocidades de la reacción. No es un detalle cuánto se demora una reacción en ocurrir. Por eso, la cinética química es un área de la química y por lo mismo el valor, es un área de la química y por lo mismo los valores que nosotros obtengamos a esta velocidad van a quedar determinados por cálculos que determinan las leyes de la cinética. Lo primero que hacemos es definir la velocidad de reacción. La velocidad corresponde a una constante cinética que es una K minúscula, distinta, por favor, diferénciala de las constantes de equilibrio. No es lo mismo. Y eso se define se multiplica, con las concentraciones de los reactantes. No todos los reactantes van a participar en la determinación de la velocidad, cosa que es muy importante, porque en el fondo la típica pregunta de PSU es hacernos jugar en el fondo con cuáles de los reactantes nosotros metemos en nuestra ecuación de velocidad, en base a los conceptos de primer y segundo orden que nosotros hemos visto y que vamos a ver ahora resumidos. Me pregunta Lulú, ¿qué significa que sea espontáneo y no espontáneo en Gibbs? En el fondo, con respecto a una ley a la energía libre de Gibbs. Es el valor de la energía libre de Gibbs la que nos dice si que esto es espontáneo o no. ¿Ya? Espontáneo es que ocurre por sí solo. Yo si calculo esos valores, por ejemplo, si a mí en una pregunta me dicen, tengo una reacción que tiene tal delta H y tiene tal delta S, yo puedo perfectamente calcular, si es que sé la temperatura en la que ocurre, un valor para la energía libre de Gibbs, que corresponde a eso. Y dependiendo de ese valor es si yo puedo deducir que esto es espontáneo
o no. Si es que el delta G o la energía libre de Gibbs es mayor que 0, esto no es espontáneo. No ocurre por sí solo. También se da esta lógica. El delta significa productos menos reactantes. Si es que yo tengo que los valores de los productos son mayores que los de los reactantes con respecto a energía libre de Gibbs, yo me voy a quedar con un valor positivo y esto tampoco va a ser espontáneo. ¿Ya? Así que denle una vuelta. Me pregunta don Víctor Hugo, una pregunta muy buena. ¿Los catalizadores varían el delta G? No. Recuerden que esto tiene que ver con el equilibrio. ¿Ya? Lo que ocurre con los catalizadores es que alteran la velocidad y no el equilibrio. Por favor, es súper bueno cuando hacemos las relaciones entre cinética y termodinámica. Por algo yo lo pasé en 2 clases distintas, porque no son exactamente lo mismo. Es bueno que los conecten, se nos juntan de repente, pero no son lo mismo. Y por algo los vemos un poquito separados. Y es útil en nivel PSU separar los ítems. Cinética química, velocidad de reacción y termodinámica, principalmente dedicados al tema de la energía y del equilibrio. ¿Ya? Un catalizador es un acelerante, en el fondo modifica la velocidad. Me pregunta Lulú, o sea que si la temperatura es igual a 0 en Kelvin, ¿la energía de Gibbs va a ser igual que la entalpía? Excelente. Espérame, demos un sipo. Excelente lo que acaba de hacer. Lo que usted está viendo aquí es que la temperatura, si es que es 0, este factor completo de delta S y temperatura se me va a ir a 0 igual, independiente de la entropía que yo tengo. Si es que nuestra temperatura corresponde al 0 Kelvin, no voy a tener ningún valor para eso. O sea, está muy bien hecha su deducción. Ahora, ¿cómo llegamos al 0 Kelvin? Recuerde que la escala de grados Kelvin describe al 0 como un 0 absoluto, un 0 teórico, donde yo no tengo la materia prácticamente lo más comprimida posible. Ahí claramente el nivel de desorden va a ser 0, porque ya tengo hasta acá, la materia está tan condensada que ya hasta acá se está desapareciendo, ¿ya? Cosa que no vamos a meternos en ello, pero también tiene un montón de... Es súper interesante eso, si quiero estudiar lo que es el 0 absoluto, ¿ya? ¿Es buena la deducción? Sí, es súper buena su deducción matemática. Y si quiere puede leer con respecto al 0 absoluto, que es muy interesante las deducciones teóricas que se han hecho con respecto a ese valor. Ya, sigamos ahora con cinética química. Si tenemos una reacción como esta, donde tengo los reactantes A y B, que se transforman a los productos C y D, donde yo tengo indicados y tengo esta reacción balanceada. Recuerden que siempre hay que balancear o preocuparse de que estén balanceadas las reacciones. Tengo los coeficientes estequiométricos. La velocidad, normalmente yo podría decir que se va a dar de esta forma, donde tengo la constante cinética, minúscula, multiplicados por las concentraciones de los reactantes y cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Ya? Eso es lo que nosotros partimos de este principio para armar una ley de la velocidad o una ecuación de la velocidad de una reacción. Ahora, nosotros ya sabemos, y lo hemos visto en nuestras clases, que no necesariamente todos los reactantes van a participar de la ley de la velocidad. Nosotros nos podemos dar cuenta experimentalmente, por ejemplo, que el B no genera variaciones en la velocidad si es que yo aumento su concentración, y en ese caso no tendría o no aparecería en nuestra reacción. ¿Ya? El orden de la reacción correspondía a la suma de los exponentes que estaban participando de nuestra velocidad. ¿Ya? En este caso, si es que se plantea así la reacción con A y B participando de nuestra ecuación de velocidad, el orden de la reacción correspondería a A más B, el orden global. ¿Ya? Existen distintos tipos de órdenes globales de la reacción. El orden 0, si es que se dan cuenta, significa que no hay ningún reactante participando en la ley de la velocidad. Significa que yo tengo la pura K solita, porque los demás están elevados a 0. Terminan siendo su valor numérico 1, así que en el fondo yo puedo variar las concentraciones de los reactantes y no pasa nada. Entonces tengo una velocidad que es constante, que no depende de ningún reactivo y que es igual numéricamente a esa constante cinética. Si es que es de primer orden, significa que hay un reactante participando de nuestra ecuación de la velocidad y además que está elevado a 1 su valor, ese exponente que tiene en la ecuación de la velocidad. Entonces, en ese caso, yo tendría que va a ser proporcional, directamente proporcional, la concentración de ese reactante con respecto a la velocidad. ¿Ya? Y de segundo orden significa que en el caso, que el valor total de la suma de los exponentes es 2. Si es que por alguna razón yo tengo el 2
como exponente de un solo reactante, significa que al aumentar o al duplicar su concentración se me cuadruplica el valor de velocidad. Así que vamos a tener una relación que no es ya lineal, es mucho más, es cuadrática, si no me equivoco, en el caso que sea de 2. ¿Ya? Así que eso es lo que vimos con respecto a la ley de la velocidad. Existían factores que determinan nuestra velocidad de reacción. Así como también había factores que alteran el equilibrio, también hay factores que alteran la velocidad. La concentración. La velocidad de reacción es directamente te proporciona la concentración cuando nosotros tenemos a los reactantes participando de la ley de la velocidad. Y esto se explicaba mediante la teoría de las colisiones, que alguna vez la describimos, ¿cierto? La temperatura. Lo normal es que si yo aumento la temperatura, aumente también la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque yo, si recuerda la ley de las colisiones, aumento la cantidad de movimiento en partículas y con esos aumento también la cantidad de colisiones. La presión. Si un sistema está sometido a una gran presión, también se aumenta la cantidad de interacciones posibles entre partículas y con eso los choques efectivos, que es algo que vimos en nuestra clase de cinética cuando describimos la teoría de las colisiones. Los catalizadores. Los catalizadores tienen un efecto que es súper importante. Disminuir la energía de activación. Cuando nosotros hablamos de termodinámica, ¿se acuerdan que yo les decía que nos tenemos que preocupar de lo que hay allá, donde están los reactivos y donde están los productos? La lomita, esta vuelta que sigue no nos importa en termodinámica, pero en cinética es lo más importante, porque esa diferencia de energía corresponde a la energía de activación. Esa es una energía que necesita sí o sí esta reacción para que ocurra. Y el tiempo que se demora en ocurrir depende del tiempo que me demora en juntar esta cantidad de energía que hay que sobrepasar para que ocurra la reacción. Si se dan cuenta, después de esto puedo tener los reactantes y los productos en distintos lugares. Puedo tener los reactantes arriba de los productos al inicio y al final, o al revés. Y el tema es que, por ejemplo, esta reacción que tengo los productos abajo libera energía. Es una reacción exergónica, porque los productos están abajo de los reactantes, aun cuando necesite igual energía para ocurrir. ¿Ya? Ahí podemos entrar en contradicciones y en cosas muy delicadas. La energía que se necesita es para pasar esta lomita, que es la energía de activación, que nosotros la vemos o le centramos toda nuestra importancia en cinética. ¿Ya? Lo que hace un catalizador es disminuir esa energía de activación. No altera el equilibrio, no altera los niveles de energía entre reactantes y productos, para nada, pero sí disminuye esa energía de activación y por lo mismo se necesita menos tiempo para alcanzar a esa energía y por lo mismo la velocidad es más rápida. El estado de agregación de los reactantes va a depender del estado físico en el que se encuentren el número de choques efectivos. Si se aumenta el número de choques, aumenta la velocidad. Recuerden que un estado gaseoso es mucho más aleatorio y disperso que un estado líquido. Entonces tengo mayor cantidad de choques entre un estado gaseoso que uno líquido y lo mismo entre uno líquido y uno sólido. ¿Ya? Y ahí lo que me pregunta Lulú, no importa en qué estado de la materia estén para calcular la velocidad o esta ley de la velocidad, la ley de la velocidad y esa constante que se calcula es específica para el estado de la materia, ¿ya? Y es específica para la temperatura también. La luz, hay reacciones que al recibir energía en forma de luz aumentan su velocidad en la reacción. Por lo mismo hay un montón de fármacos, las mismas cervezas, que son compuestos que se echan a perder con el sol, que vienen en una botellita que es más oscurita, no sé si la han visto. Por lo mismo la leche no viene, no te la venden normalmente en una caja transparente o en una botella transparente, porque la luz echa a perder muchos productos porque aumenta la velocidad de las reacciones, y en este caso las velocidades de descomposición. ¿Ya? Tenemos equilibrios, también otro tema, equilibrio de óxido-reducción. El estado de oxidación era una característica que nosotros habíamos descrito como una carga aparente en un elemento cuando forma un compuesto. No siempre es estática este estado de oxidación en un elemento. Yo puedo encontrar este elemento en distintas formas en la naturaleza dependiendo a quién está asociado, y va a tener distintos estados de oxidación. No siempre va a ser necesariamente el mismo. Puede tener valores positivo, negativo o cero, y siempre yo me voy a tener que preocupar que al sumar los estados de oxidación de una molécula, la suma, el valor que se obtiene, sea igual a la carga neta de esa molécula. Cosa que va a ser muy favorable para nosotros para poder despejar los estados de oxidaciones de cada átomo de las moléculas que nosotros conocemos su carga. ¿Ya? También teníamos reacciones de oxidación, que eran reacciones donde
el estado de oxidación aumentaba. ¿Qué significa esto? Que un átomo pierde un electrón, que cede un electrón hacia otro átomo. ¿Ya? Vimos un poquito de esto porque a veces nos daba mucho, pero mucho para confundirnos. En cambio, una reacción de reducción era todo lo contrario. Su estado de oxidación disminuye porque adquiere un nuevo electrón este átomo. ¿Ya? Teníamos que ver ahí también qué ocurría con la especie oxidante, la especie reductora, que el reductor es el que se oxida y el oxidante es el que se reduce. Eso lo vimos en la clase. Si siguen teniendo dudas con eso, por favor, vuelvan a esa clase. Siempre yo tenía que preocuparme del equilibrio redox. Íbamos perfeccionando un poquito nuestro concepto de equilibrio, ¿se acuerdan? Al principio nosotros teníamos un equilibrio estequiométrico en el módulo común, donde lo único que nos preocupamos es de la ley de la conservación de la masa, que no nos faltara ni nos sobrara nada. Con respecto a los átomos, ahora nos preocupamos de que no nos falten ni nos sobren átomos, pero tampoco cargas ni electrones. Entonces teníamos todo un procedimiento para generar un balance redox en el cual nos preocupábamos de que al cambiar los estados de oxidación de los átomos, es decir, al cederse o intercambiándose electrones unos con otros, no nos sobren ni nos falten electrones en total. Y para eso describimos un método más o menos largo para poder hacer los balances redox. Los tenemos en nuestra primera clase de equilibrio redox, si no me equivoco. Y en la segunda también lo retomamos. En base a eso también analizamos lo que son las celdas electroquímicas, que eran básicamente unas celdas en las cuales nosotros ocupábamos la transferencia o la reacción de transferencia de electrones entre dos metales. Y ese tráfico de electrones no era nada más ni nada menos que electricidad una vez que nosotros lo logramos conducir en un cable. En base a eso se fabrican las pilas y todo lo que nosotros ocupamos. El principio de esto es la celda electroquímica o celda galvánica, que es la que normalmente está dibujada de la forma de allá. Lo mismo ocurre si que yo lo hiciera de forma más artesanal con un limón, y una pila obedece a ese mismo principio. También lo vimos en la clase de redox. ¿Ya? Tenemos siempre una reacción de óxido-reducción que ocurre de forma separada, y lo que yo hago es canalizar el flujo electrónico para producir efectivamente electricidad. ¿Ya? El proceso contrario era una celda electroquímica donde yo, al inyectar la electricidad, generaba una reacción de óxido-reducción. Y eso se ocupa mucho, por ejemplo, de la reacción de electrólisis del agua. También, lo último, o no, una de las últimas cosas que hablamos fue reactividad nuclear. Yo le había dicho siempre en nuestro módulo común que los que se movían en las reacciones eran los electrones. En redox, recién, también hablábamos del movimiento de electrones, ¿ya? El tema es que se dieron cuenta estas personas que están ahí, el matrimonio de Pierre y Marie Curie, que saben que los electrones no son lo único que se mueven. Si es que nosotros movemos un poquito las condiciones, también podemos echar a perder lo que está dentro del núcleo, ¿ya? Cosa que es bastante peligrosona, así que no sabemos manipularlo, pero que tiene un montón de aplicaciones. Entonces fueron Pierre y Marie Curie los primeros en definir que existe una radiación, que no es nada más ni nada menos que una emisión de energía, cuando nosotros logramos mover la estabilidad de un núcleo, ¿ya? Y eso se llama radiación, y este átomo se llamaría un átomo radioactivo, ¿ya? Y esa radiación depende exclusivamente del núcleo. Un núcleo normalmente contiene contiene a los neutrones y protones. Normalmente la relación entre neutrones y protones es de 1 a 1. Si ustedes ven de repente la tabla periódica al principio y ven los números másicos, casi siempre el número másico es el doble que el número atómico, ¿cierto? Anda muy cercano. Entonces ahí uno dice, miren, si se dan cuenta es como la mitad de protones y la mitad de neutrones. Cuando esa relación se ve alterada, normalmente nosotros nos estamos saliendo de una zona de estabilidad nuclear, ¿ya? Y eso se va dando mucho más patente cuando empezamos a ir hacia átomos más grandes. Aquí tenemos átomos donde tenemos el número de protones y neutrones. Esta línea representa cuando el valor de neutrones y protones es igual, ¿ya? Pero si se dan cuenta, a medida que vamos avanzando con átomos más grandes, con mayor cantidad de protones, es mucho más difícil mantener esta relación igualitaria entre protones y neutrones. Por lo mismo, esta cuestión empieza a ser cada vez más inestable. Por eso, cuando hablamos de elementos radioactivos, casi siempre tenemos que irnos abajo de la tabla periódica, porque estos núcleos empiezan a ser cada vez más pesados.
Empiezan a ser groseramente pesados cuando empiezan a tener tal cantidad de neutrones y protones. Dependiendo de esta relación es lo que nosotros definimos como estabilidad. Y este es el famoso cinturón de estabilidad, cuando ando cerca del 1 a 1. ¿Ya? Los átomos que son más grandes o más pesados que el uranio, que el uranio es el que está en el número 92 de la tabla periódica, de ahí para adelante son los que empiezan a tener mayor probabilidad de emitir radiación y se conocen como transuránicos. Hay distintos fenómenos de emisión de partículas y distintas partículas que se emiten, ¿ya? Y generan distintos cambios en el átomo a partir del cual se generan. Y ahí nosotros tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos de aprendernos esto y además de aprender a hacer los balances de cargas y de partículas que conllevan esta clase de casos. Por ejemplo, una emisión de una partícula alfa. Cuando se emite una partícula alfa, el número atómico del átomo original disminuye en 2 y el número másico en 4. Esto se debe a que lo que es una partícula alfa es un núcleo de helio. Son 2 protones y 2 neutrones. Entonces, si eso sale del átomo, yo voy a disminuir en 2 el número atómico y en 4 el número másico, debido a los 2 protones y a los 2 neutrones que perdí, ¿ya? Y lo que me queda es un átomo D, que es el producto de la descomposición, ¿ya? Es en el fondo todo lo que había antes menos la partícula alfa. Si se dan cuenta, este átomo ya no es del mismo elemento. Ya no sigue llamándose igual como se llamaba antes porque ya no tiene la misma cantidad de protones, no tiene el mismo número atómico, no está ubicado en el mismo lugar de la tabla periódica, ya no es el mismo átomo. Por otro lado, una partícula beta corresponde a una descomposición de un neutrón en un protón y un electrón. Eso puede ser muy chocante para nosotros, pero es que mágicamente en nuestro contexto PSU, porque esto tiene una explicación, se descompone, se transforma un neutrón a un protón y un electrón. Mágicamente yo ya dejo de tener un neutrón y tengo un protón más y un electrón más. Cuando ocurre esto, el Z, el número atómico, aumenta en 1 porque gané un protón, pero el número másico queda igual. ¿Por qué? Porque si bien yo gané un protón, también perdí un neutrón. Y lo que termina eliminándose es esta partícula beta que corresponde al electrón que se generó. ¿Ya? Lo otro, rayos gamma. Los rayos gamma son emisiones de energía, de ondas electromagnéticas de alta energía y frecuencia, pero que no me alteran la naturaleza del átomo, ¿ya? Así que el número atómico y el número másico quedan exactamente iguales. Nunca, jamás nunca ocurren 2 tipos de emisión de forma simultánea. Nosotros vamos a tener que elegir entre una u otra y clasificarlas y además manipular los balances de cargas y de partículas, pero afortunadamente en cada paso yo voy a tener una sola reacción ocurriendo de manera exclusiva, ¿ya? Hay distintos fenómenos de fisión nuclear, que es cuando se libera energía producto del rompimiento de un núcleo. Yo tengo un núcleo muy grande al cual le saco pedacitos, libero una de las partículas que salían ahí y obtengo un núcleo que es un poquito más chico ahora. Y con eso se libera mucha energía. Gracias a eso nosotros hacemos funcionar nuestros reactores nucleares. Nosotros como chilenos no tenemos, pero no tenemos algunos que generen electricidad. Tenemos algunos experimentales nomás. Pero cuando hay un reactor nuclear lo que se está haciendo es esto. Una bomba nuclear también funciona en base a este principio. Otro principio es el de la fisión nuclear, que es cuando se fusionan 2 átomos, valga la redundancia, en el fondo 2 núcleos chicos se juntan y terminamos generando un núcleo más grande. Y esa cuestión también libera mucha energía. El tema es que para que ocurra tiene que haber una temperatura altísima, que nosotros no la hemos podido alcanzar en la Tierra. Esto es lo que está ocurriendo en el Sol, de hecho, donde tenemos 2 átomos de hidrógeno que terminan fusionándose y generando helio. El Sol brilla y nos emite calor gracias a esta reacción. Debido a la alta temperatura necesaria, eso no lo hemos visto nunca en nuestra Tierra y no la podemos manipular. Otra cosa súper importante, el decaimiento radioactivo. Cuando una partícula o una sustancia que es radioactiva va dejando de serlo porque ocurre esta transformación o esta liberación de energía, nosotros no podemos dar nunca una fecha o un periodo en el cual voy a tener 0 emisión. ¿Ya? No es la manera en la cual se mide la descomposición radioactiva. La descomposición radioactiva se mide de acuerdo a calcular tiempos de vida media. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo 100
gramos de una sustancia radioactiva, yo puedo calcular el tiempo en el que empiezo a tener la mitad, ¿ya? Pasar a 50. Y este mismo tiempo va a ser siempre el tiempo que me demoro en obtener la mitad. Para pasar de 50 a 25 ahora es el mismo tiempo. Y así yo voy haciendo ciclos y en el fondo obtengo una curva que me describe esos ciclos y la descomposición progresiva de acuerdo a este concepto de tiempo de vida media. ¿Ya? Último tema que tenemos que ver, polímeros. Los polímeros eran nuestro último tema PSU, moléculas grandísimas, grandotas. Recuerden que lo vimos en biología también. Cuando yo tengo una molécula chiquitita y la empiezo a repetir y la junto con otra, obtengo un dímero, que es la unión de dos monómeros. Si junto una tercera, tengo un trímero, un tetrámero y así sucesivamente hasta que ya sea más complicado contar o darle nombres, y ahí me encuentro con un polímero. Los polímeros son moléculas súper útiles tanto en la naturaleza como en nuestra aplicación industrial o de forma artificial para la utilización cotidiana. Ya tenemos polímeros dando vuelta por todos lados. Hay distintas clasificaciones de polímeros que fueron las que vimos durante esta clase y yo destaqué ahora las más importantes. Homopolímeros son aquellos que están generados por un solo tipo de monómero, es decir, un puro elemento representativo que se repite de forma igual, es el mismo, el que se repite de forma continua hasta generar un homopolímero. Ahora, yo puedo hacer combinaciones de monómeros para generar un polímero, siempre y cuando tenga repeticiones en algún momento, ¿ya? O esté ocupando una cantidad limitada de monómeros. Si ocupo puros monómeros distintos, al final no tengo un polímero, tengo una molécula gigante nomás. Entonces, por ejemplo, proteínas que recurren a 20 aminoácidos o el ADN que recurre a 4 nucleótidos. En ese caso yo tengo copolímeros que están formados por 2 o más tipos de monómero. ¿Ya? Existen reacciones, tipos de reacciones que me pueden generar un polímero. Las reacciones de adición, donde yo junto 2 monómeros y obtengo esta reacción de unión, ¿no? Que se forma un enlace que me una molecularmente a estos dos monómeros. ¿De dónde aparece ese enlace? Normalmente, si es que no hay pérdida de nadie y esto es una adición, vamos a estar sacrificando alguna insaturación o doble enlace que ya tengan estos monómeros. Ahora, si estos monómeros no tienen dobles enlaces, van a tener que encontrar alguna manera de unirse. ¿Y cómo pueden generar un enlace nuevo para unirse? Bueno, eliminando algún átomo que tengan en su molécula. Entonces, esta es una reacción de condensación donde al generar la unión se pierde o se elimina algún átomo para poder en el fondo dar espacio a la nueva formación de enlaces. Y normalmente ese átomo o la sustancia que se libera producto de la unión de los átomos que se liberan es agua. ¿Ya? Y la polimerización catiónica, donde cuando uno tiene un protón, que es electrófilo, proveniente de un ácido, se inicia esta polimerización y se va dando un crecimiento de la cadena en torno a este carbocatión que se genera. ¿Ya? Esta reacción y la reacción radicalaria son los dos tipos más excepcionales que los vimos durante la clase también. La reacción radicalaria se forma cuando ocurre la formación de un radical. Recuerden que normalmente, en la mayoría de los casos, cuando ocurre una división en un enlace y hay que llevarse los átomos, normalmente un átomo se lleva los 2 electrones del enlace. Cuando queda un electrón por cada átomo, se forma un radical y esto echa a andar cadenas radicalarias que pueden formar este tipo de polimerización. ¿Ya? Esto es lo que vimos al final de esta clase. Estos son los dos tipos, radicalaria y catiónica, los más excepcionales. ¿Ya? Eso fue lo que vimos. Entonces, esta fue nuestra clase de química. Un gusto haber compartido un año entero con ustedes. Espero que les vaya muy, pero muy bien. Por favor, tómense la PSU con la calma que necesita. Con todo el esfuerzo que ustedes le han puesto, con el que le pueden seguir poniendo durante estas semanas también, pero ya con calma. ¿Ya? Cálmense, manéjenlo con todo el criterio que necesitan los adultos que ya son. ¿Ya? No se vuelvan locos emocionalmente por una prueba que es una prueba más de las que van a tener que dar a lo largo de su vida universitaria. Espero, ¿ya? Así que muchos saludos, que estén muy pero muy bien. Ayúdennos el próximo año a contarle a todas las personas que necesiten preparar la PSU que se unan a nosotros, ¿ya? En algún momento
vamos a poder tener un acceso a la universidad que no dependa de la plata que uno esté dispuesto a pagar. Así que esa es la idea. Que estén muy pero muy bien. Un abrazo para todos. Chau, chau.